Hola, queridos alumnos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan Profesor, bien? buenas tardes. Sí, profesor, buenas Tardes, tardes. profesor. Buenas tardes, Buenas chicos. Buenas tardes, tardes, profesor. profesor. Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes con todos, esperando que estén bien, gozando de buena salud, que es lo más importante. Bien, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. A ver, ¿qué curso tuvieron antes? Antes de mi curso. Matemáticas. Matemáticas, muy bien, chicos. Entonces están un poquito cansaditos de las matemáticas. Bien, vamos a empezar nuestra clase. ¿Recuerdan qué tema platicamos la clase anterior? Las, Y car- la las época características, incaica. Muy bien, gracias. La Viene buena época memoria. profe, es la literatura incaica, profesor. Correcto, literatura incaica, muy bien. Excelente, tiene buena memoria. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a darle una secuencia a nuestro tema y eh, vamos a compartir la pantalla. ¿Sí alguien me quiere platicar algo? Profesor, no me respondió la pregunta de la clase pasada que le hice. ¿Cuál fue tu pregunta, hija? ¿Recuerdas? Yo ya me olvidé. Dime, hazme recordar la pregunta, hijita, por favor. ¿Qué era Ayamarana? Eso quería saber. Ayamarana. A ver, el término de haya, ya sabemos en quechua, bueno, si es que estoy mal, ustedes me van a corregir, porque tampoco soy infalible, ¿no? El término haya, eh, ok, no te preocupes, Robley, no te preocupes, hijo. Haya, ¿qué significa para ustedes, chicos? Ayamarana. Haya es muerto, ¿no? ¿Sí? ¿O tienen otro significado en su pueblo ustedes lo que saben quechua? Ay, ¿Alguien tiene idea? Haya significa No sé, muerto. muerto, no sé. No, profesor. muerto. Ayamarana, bueno, el término marana es lo que no logro entender. ¿Nos puedes ilustrar, hija? ¿Qué significará ayamarana? ¿Tienes idea tú lo que me has preguntado? ¿Sabes qué significa ayamarana? No, profesor, es que no entiendo el quechua. Ajá. Sí, sí, yo tampoco no lo encuentro en mi diccionario, en mi léxico, ese término de ayamarana. Lo que sí encuentro, pues, el aimoray, el ayataki, el así con Aya, el Ayataki, que es la común, ¿no? Ayataki canto a los muertos, canto los fúnebres de los muertos, pero Ayamarana no me suena ese término, no me suena. O sea, dentro de lo que debe tener su significado, seguramente, pero dentro de la literatura, no. En la literatura incaica básicamente tenemos dos, el Aimoray y Ayamarana, ¿no? Así que está con Ay, ¿no? Con Aya o con Aya. Bueno, el otro Huacay, Aguacantaqui, el Urpi, el Cacharpari, etcétera, etcétera, son especies, pero Ayamarán, así como está, no lo ubico en mi léxico, en mi vocabulario. Igual, vamos a ver si logramos entender, hijita. ¿Y quién te preguntó o quién te dijo qué pregunta eso? ¿Cómo supiste que tienes que preguntar Ayamarana? No, es que en el examen sale pues Ah, ya, ya. esa, Esa porque alternativa. tenía duda. Ah, ya. Debe Sí, ser un solo distractor nomás. Te han puesto eso para distraerte. Vamos a entender lo que El es eso. significado dice el profesor que es la canción de los muertos, a los muertos, perdón. Canción, el Ayataki es canción a los muertos. Así. Yo busqué y me sale lo mismo, canción a los muertos. porque, Ayamarana. porque Sí, dice profesor. acá, Ayataki muerto sale. Y Claro. Ayamarán canto fúnebre, dice. Por eso esa es mi Sí, duda. por eso, canto fúnebre, el canto a los muertos. Así sale. Ah, todo sería como sinónimos, ¿no? Sí, profesor.
Muy bien, gracias. ¿Había un compañero que sabía quechua de este grupo o era el otro grupo era de Cusco y sabía muy Sí, bien? había un compañero. Sí, me parece que no entra hoy día, ¿no? O era Creo que está en el trabajo, No, en profesor. el trabajo. en el otro bimestre, en el mes pasado había un compañero, no sé si estuvieron ustedes no, ustedes todavía. Pero sí había un muchacho que sabía muy bien, me ayudó bastante a conocer Sábado. los términos en quechua. Sí, profe, fue el sábado pasado. Sí, el sábado fue, ¿no? Sí. Sí, el sábado. Ok, a ver si logra ingresar y nos ilustra un poquito. Muy bien, chicos, entonces vamos con nuestro tema, ¿ya? Voy a presentar mi pantalla, por favor. ¿Se observa mi pantalla? ¿Me confirman? Mm, Sí, profesor. profesor, Muy bien, Sí, profesor, sí. Sí, profe. gracias. Muy bien. Hoy ya vamos a darle secuencia a nuestro tema que hemos desarrollado en la clase pasada. He entendido que la anterior hemos hablado de la literatura incaica, ahora vamos a ver la literatura y la conquista. ¿Ya? Literatura y la conquista. Bien, cuando hablamos de la literatura y la conquista, en este caso, un poco para empezar con un pequeño preámbulo. Les pregunto, queridos alumnos, ¿los españoles nos conquistaron o nos invadieron? Ay, Nos invadieron, profe. nos Ya, invadieron, para profesor. mí también que nos invadieron. Nos invadieron, profe. claro, muy bien. Claro, efectivamente, gracias por la precisión, los españoles nos invadieron, no fue una conquista. Les dirán, profe, entonces, ¿por qué decimos, y usted por qué está enseñando literatura de la conquista? Porque de acuerdo a lamentablemente, a la ciencia oficial, a la literatura oficial peruana, se llama literatura de la conquista, porque ¿qué pasaría si yo les enseño literatura de la invasión y les van a preguntar, les pregunto un momento determinado, literatura de la conquista, voy a decir, no, ¿qué conquista? No hay literatura de la conquista, lo que me han enseñado es literatura de la invasión. Entonces, un poco para ceñirnos a la estructura del Y no lo sistema. pongas boca abajo porque se raya la Entonces, pantalla. a ver, chicos, cuiden el micro, por favor, apaguen el micro, no se olviden, hay que revisen su micro, hay alguien que está con el micro prendido. Muy bien, entonces, como decían mis queridos alumnos, ustedes muy bien lo han precisado, es literatura de la invasión. ¿Por qué invasión? Porque los españoles nos invadieron, nos impusieron su lengua, en este caso que es el castellano, y nos impusieron la religión católica. Esas dos cosas nos impusieron, nos sometieron. Otra cosa es la conquista, ¿no? La conquista es pues así como si un muchacho conquista a otra dama, pues la dama le va a dar sus, digámoslo así, sus, a ver, digamos, requerimientos, ¿no? Un ejemplo, así, pues yo no voy a salir más de las 7 de la noche contigo, porque mi mamá no me permite. Si salimos va a ser una vez a la semana, entonces se ponen de acuerdo los dos. Es una conquista mutua. Pero los españoles no hicieron eso, los españoles nos impusieron su cultura, en este caso la lengua, el español, el castellano, y nos impusieron la religión católica. ¿Ya? Entonces indicamos en este caso imponer nueva orientación a la vida, obstruyendo el desarrollo normal de nuestra cultura, la cultura inca, ¿no? La lengua oficial es ahora el español, ya no el quechua, ¿no? O lo que los incas llamaban el runacini. Y la literatura española encuentra eco en nuestro territorio. Ahora, esto es importante tener en cuenta. Dice, las manifestaciones literarias más frecuentes en esta época fueron, no hay que olvidarnos esto, las coplas, hay que recordarnos, es lo que están con el módulo, las coplas, los romances y las crónicas. Ahí está la respuesta en su módulo. ¿No? Profe, ya me dio la respuesta, así que me voy de la clase. No, no, no. Ahí está la respuesta. Hay una pregunta de esto, ¿no? Coplas, romances, crónicas, que son las especies que se van a desarrollar en la literatura de la conquista. ¿Ya, chicos? Muy bien. Seguimos, ¿ya? A ver, ¿cuándo fue la conquista española, chicos? ¿Recuerdan? ¿En qué año nos conquistaron los españoles? Vamos a llamarlo así, nos conquistaron. 1500 tantos, creo que por ahí era. Ajá, muy bien, 1532. ¿Ya? Este es el año que nos conquistan los españoles. La conquista se inicia en 1532 con la destrucción de la organización incaica, ¿no? La cruzada religiosa
la imposición de la lengua española, imponen la lengua española, y la guerra civil entre los propios conquistadores españoles que va a finalizar en 1556. ¿Sí? 1556. Estas imágenes, lo que pueden ver acá ustedes, son retratados por unos artistas de la época de la conquista, chicos, de la época de la conquista. Muy bien, este mapa lo he puesto un poco para entender, ¿ya? Para entender este proceso. Voy a... Ustedes ven que en esta parte de acá arribita, la parte superior, ¿lo observan mi puntero, chicos? ¿Observan mi puntero o no se observa? Sí, profesor, sí. Ya. Acá Sí, está profesor. esa partecita, lo que estoy marcando con mi puntero es España. ¿Ya? Esto es España. Toda esta parte es Europa, se supone que es Europa. Entonces, en este siglo, se acaba de decir antes del año de 1492, los europeos hacían comercio bastante fluido con la India. ¿Dónde está la India? La India está por acá. Es la India. Había un comercio. Ahora, ese comercio se daba por el mar Mediterráneo, por este marcito que vemos acá de color celeste. Es el mar Mediterráneo. España, Portugal, Italia, Francia, todos llevaban su producto a la India para comercializar su producto. Entonces, ¿qué pasa acá? Un determinado momento, los musulmanes que estaban en esta parte del Asia y la parte norte de África toman por asalto el mar Mediterráneo y no permiten que ningún barco europeo vaya para la India. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los españoles, los reyes españoles? Buscan nuevas rutas para llevar su comercio a la India. Así que ya saben ustedes que van a contratar en este caso, a Cristóbal Colón, ¿no? Que sale de Puerto de Palos, y Colón va pues con dirección a la India, pero él va en ese sentido, ¿no? Como indica la flecha acá que va. Y llega pues a Centroamérica. Y Colón pensaba que había llegado a la India. Y cuando regresó a España, llevó muestras, incluso llevó personas como prueba de que él había encontrado una nueva ruta a la India, lo cual no era cierto. Esas tierras era el nuevo continente americano y no era la India. Y por ahí nos quedamos con eso de indios, ¿no? Nosotros no tenemos nada de indios, pero nos dicen indios. Bueno, ese tema luego lo vemos. ¿Ya, chicos? Entonces, luego que Colón descubrió América, ya vinieron los conquistadores, en ese caso por Pizarro, encabezado por Pizarro, se ubicaron aquí en Panamá, en esa parte. Acá está Panamá, ¿ya? Panamá. Es decir, los españoles, su centro de operación lo ubicaron aquí en Panamá. Un grupo de españoles se fueron al norte, encabezado por Hernán Cortés, y otro grupo de españoles se vinieron hacia el sur, encabezado por Francisco Pizarro, ¿sí? Por Francisco Pizarro. Ahora, hay que tener en cuenta, Pizarro tenía sus socios. ¿No recuerdan cuáles eran sus socios de Francisco Pizarro? Los socios de Pizarro, ¿cuáles eran o quiénes eran? ¿Alguien recuerda? Francisco Pizarro tenía sus socios. ¿Recuerdan cómo se llamaban? Armando de Luque, profe. Exacto, muy bien, Hernando de Luque. ¿Y el otro? Hernando de Luque y el cieguito, Diego de Almagro. ¿Ya? Esos eran los tres socios de la conquista. Pizarro, que era el jefe de la pandilla, digamos así, Almagro el que llevaba provisiones, hombres, armamentos, caballos, y Luque que buscaba provisiones, buscaba, digámoslo, financiamiento. ¿Ya, chicos? Bien, eso hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasó acá? Quiero que me escuchen, por favor, chicos. Alguien está con el micro prendido, por favor, apaguen el micro. Jovencito o jovencita. Muy bien, gracias. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué pasó acá? Quiero que me escuchen. Pizarro se dice que un día parte de Panamá con dirección hacia el sur. ¿Por qué? Porque había escuchado
que unas embarcaciones venían del sur, en este caso del Imperio Incaico, y llegaban hasta Panamá a intercambiar sus productos. Entonces, había escuchado que en el sur había un país muy rico en oro y plata, ¿sí? Así que Pizarro, con sus 3 socios, planificaron hacer viajes. Y uno de sus viajes fue de la siguiente manera. Pizarro vino, más o menos con 180 hombres, y acá ven en este que dice la Isla del Gallo, y acá se va a dar un suceso, un acontecimiento. Ojo, este tema, no sé, profe, pero ¿usted enseña literatura o comunicación? Porque está vinculada a la literatura de comunicación acá. Vamos a ver por qué, ¿ya? ¿Qué pasa? Se dice que Pizarro cuando vino de Panamá hacia el sur, el gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, era el que mandaba en Panamá, el gobernador de Panamá. No Pizarro, sino el gobernador de Panamá. Pero Pizarro se había salido sin autorización del gobernador de Panamá. Así que el gobernador de Panamá se enteró de que Pizarro ha salido al sur y mandó un encomendero, un mensajero. ¿Para qué? Para que dé alcance, en este caso a Pizarro, y lo haga regresar. ¿Y dónde le dio alcance? En esta isla, llamado la Isla del Gallo. ¿Qué dice la historia? La historia dice que Pizarro sacó su espada, hizo una línea perpendicular en el mar, en la playa, y se puso delante de sus soldados. Les dijo así: los que quieren ser ricos, pasen. La línea, ¿no? En este caso. Y pasaron 13 soldaditos. Por eso se llama las 13 Islas del Gallo. Y los demás soldados regresaron con el encomendero, los hizo regresar a Panamá. Ahora, uno de los 13 soldados escribió la primera copla. Es esta de acá. Voy a avanzar un momentito. Esta de acá. Esta es la primera copla que escribió un soldado de Pizarro, que dice así: pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor, cuando se refiere en este caso al encomendero, y acá queda el carnicero, refiriéndose en ese caso a Pizarro, ¿sí? Refiriéndose a Pizarro. Entonces, bueno, Pizarro se quedó acá en la Isla del Gallo y su amigo Almagro le mandó más hombres y siguió su ruta hacia el Tahuantinsuyo. Ahora, les pregunto, mis queridos alumnos, les pregunto, ¿a qué parte del Perú creen que llegó por primera vez Pizarro? ¿A qué parte del Perú? A Cusco. ¿A dónde, hijo? No te escuché. A ver, no lo escuché bien, por favor. Discúlpame. A Cusco llegó. Cusco. Ya, Un ¿qué mes. dicen los demás? A Cusco. Ya, Tumbes, profesor. Por el ya, mar. Por el mar. claro. A ver, vamos acá. Entonces, se dice que Pizarro vino acá, más o menos, ¿ya? Vino por acá, porque hizo 3, 4 viajes Pizarro, y no llegó a Tumbes, sino fue pegadito por los manglares de Tumbes, y aquí al sur de Tumbes está, esto ya es Piura. En Piura, ¿hay alguien en clase que es de Piura? ¿Alguien es de Piura? Aquí presente. Muy bien, hijita. ¿Qué parte de Piura eres tú? Parte suyana. Ah, Sullana. ¿Conoces el río Virú? Disculpe. ¿Conoces el río Virú? Sí, fui con mi familia de viaje, pero no recuerdo bien. Muy bien. Ya, hijita, muy bien. Un día, cuando vuelves, a ver, te vas por ese río. Hay una historia del río Virú. El río Virú está en Piura ya, está en Piura, pero es un río que tiene una historia muy interesante. Se dice que cuando Pizarro iba muy pegadito al mar y la tierra, quería saber dónde estaba. Y en el río Virú, entre el río Virú y el mar, había un inca que estaba cazando pez, estaba pescando, muy concentrado, muy atareado en su faena,
Entonces Pizarro observa ese acontecimiento y manda a dos de sus mejores nadadores para que zarpen, naden y lo capturen a este inca que estaba pues pescando, ¿no? Entonces dice que estos dos nadadores se lanzaron al mar, zarparon y por atrás le cogieron al inca. Y cuando el inca levantó de su faena, porque estaba agachado, levantó la cabeza y miró en su delante, ya en el mar en este caso, a un enorme barco, el barco de Pizarro. Ahora, la historia dice que este inca no se asustó por lo que le habían capturado por la espalda, sino se asustó por el barco que estaba en su delante. Quedó embobado, asombrado, atónito, o Claro, porque sea, boca, hay algo así. se quedó boca abierta. Y Pizarro descendió bajo el barco y le preguntó a este inca. Obviamente, ya saben, el inca hablaba quechua, seguramente, y Pizarro hablaba español. Entonces, ¿qué le dijo? Pizarro le preguntó, le dijo, ¿cómo se llama este lugar, no? ¿Cómo se llama este lugar? A lo que el inca, como no entendía español, le dijo, pues si tú me preguntas, obviamente en quechua, ¿no? Si tú me preguntas cómo me llamo, yo me llamo Perú. Entonces Pizarro pensaba que ese lugar se llamaba Perú y de ahí viene el nombre de Perú. Ah, Perú, Virú, Perú. Y de ahí vendría el nombre de Perú. Ahora, Perú, Virú era el nombre del Inca, no era el lugar, no era el nombre del Inca que estaba pescando. Y Pizarro entendió de que ese lugar se llamaba Perú, Perú, y de ahí puso el nombre de Perú. Uno de las explicaciones del nombre de Perú, porque los incas nunca dijeron Perú y a los españoles pusieron el nombre de Perú. Entonces, Pizarro descendió y fundó la primera ciudad que fue San Miguel de Piura. Fundó la primera ciudad, en este caso en estas tierras peruanas, que era todavía de los incas, y se enteró, pues ahí se enteró todo el rollo entre Huáscar y Atahualpa, la guerra civil. Y se enteró de que en este caso en Cajamarca estaba Atahualpa, así que de Tumbes, digo de Piura, se dio un salto a Cajamarca. Y ya saben, la historia en Cajamarca lo capturaron a Atahualpa, ¿no? Lo capturaron, sin pena ni gloria. Ahora, eh, tengamos algo claro, queridos alumnos. Yo les pregunto, los incas más o menos eran, seguramente sumando todos, eran más o menos 270 españoles. Los españoles, disculpen. Más o menos 270 españoles. Los incas eran entre más o menos 10 a 11 millones de incas. Ahora, los españoles a lo mucho que manejaban era pues su arcabuz. Arcabuz era así como tipo escopeta, pues se cargaba, una bala más o menos así de ese calibre, se cargaba y se disparaba, ¿no? No era metralleta, sino era para cargar y disparar, cargar y disparar. Era lo más sofisticado que tenían los españoles. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué creen que ustedes, mis queridos alumnos, por qué creen que los españoles nos conquistaron así de rápido? De rápido y de fácil. ¿Por qué creen? ¿Cuál habrá sido el motivo? A ver, ahí sí quiero su participación de ustedes, su apreciación personal. Su juicio crítico, ahí vamos a evaluarles. ¿Por qué creen que los españoles, que eran entre, bueno, posiblemente 270 hombres, y los incas eran más o menos de 10 a 11 millones de incas, ¿por qué nos conquistaron 270 hombres pues a 11 millones de incas? Porque nos traicionaron. Sí, muy bien, gracias, hijo, correcto. Una de las Mm, causas fueron las traiciones, cierto. Otra causa, ¿cuál creen que fue? Sus armas eran más avanzadas, de repente. También podría ser también, por Sus ahí le armas. metieron miedo, ¿no? Muy bien. mm, Las torturas. Ajá, las torturas. Posiblemente también los torturaban a los incas, ¿sí? ¿Alguien más quiere participar? Por la oratoria que tenían, profe,
¿Por la que me dices, hijo? Por la oratoria, Ah, por lo que hablaban bien. claro. Ya podría ser también, correcto. ¿Hay alguien Porque más nos que quiere? querían colonizar. Ajá, nos querían conquistar, ya. Ah, que dijeron, todos los incas dijeron, muy bien, conquístame, español. Tú que eres barbudo, alto, blanco, guapo, conquístame. Algo Se así, ¿no? enamoraron. Ajá, muy bien. Muy ¿Por qué bien, eran grandes chicos. conquistadores, profesor? Ajá, eran buenos conquistadores. Podría ser, ¿no? También. Muy Imponían bien. miedo. Imponían miedo, ya, también, correcto. Muy bien, chicos, vamos a analizar algunos aspectos, ¿ya? Una de las causas que fácilmente los españoles nos conquistaron fue la siguiente. Esa época, ya saben ustedes, el Tahuantinsuyo estuvo dividido en dos bloques, unos que apoyaban a Atahualpa y otros que apoyaron a Huáscar. ¿Por qué? Porque hubo guerra civil. Es como si, bueno, el año pasado tuvimos ese problema nosotros que tuvimos, ¿no? Unos que estuvieron a favor de Dina y otros que estaban en contra de Dina, y el Perú, nuestro país, estuvo dividido. Seguramente eso ustedes recuerdan el año pasado, ¿no? Fines, incluso inicios de este año. Y Así es. esa división incluso seguramente ha sido hasta en su familia, ¿no? Algunos decían, ah, esa Dina que nos siga gobernando. Otros decían, no, 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 como Dina que nos gobierne. Esa es una traicionera, traicionó a Castillo. Entonces, ese tipo de división hubo en esa época también. Claro, ahora pues más fácil por las redes sociales, pero en esa época igual, ¿no? Había un grupo que apoyó a Atahualpa y otro a Huáscar. Entonces, los que apoyaron a Huáscar ya estaban derrotados y cuando vieron a Pizarro, vieron la oportunidad de buscar revancha, ¿no? Dijeron, bueno, pues ahora sí, apoyamos a Pizarro, vamos a dar su merecido a Atahualpa, ¿no? Una causa. Otra causa, hay un mito, el mito del dios, mito de Viracocha. Eh, en este mito, en este mito, indica que el dios Viracocha regresará a gobernar el Tahuantinsuyo y surgirá entre las espumas del mar. Entonces los incas se enteraron de que Pizarro salió del mar con su barco y muchos de los incas creyeron que Pizarro era el mismo dios Viracocha que había regresado a gobernar porque se pelearon a Huáscar y Atahualpa. Dijeron, como se han peleado Huáscar y Atahualpa, ha vuelto el dios Viracocha y va a gobernar. Es el dios Viracocha. Entonces mucha gente incaica simplemente se apaciguó. Dijo, no, pues el dios Viracocha, así que él haga justicia, ¿no? Eso fue otra de las causas. Otra de las causas fue lo que dijo vuestro compañero hace momentos atrás, las traiciones. ¿Por qué las traiciones? Porque los incas, en su proceso de expansión, sometieron a varios pueblos. Sometieron a los chancas, a los huancas, aquí en Ancash, en Huaraz, a los huaylas. Los sometieron y querían, digamos, liberarse, ¿no? Liberarse de los incas. Y cuando pasaron por esas tierras, por ejemplo, por acá, cuando pasó por la región de Huaylas, Pizarro, el curaca de Huaylas, le regaló a Pizarro a su hija. Le dijo, toma, llévate a mi hija. Y esa chica se llamaba Inés Huaylas. Y Pizarro pues, le dijo, bueno, bienvenido Inés Huaylas, va a ser mi concubina. Y se lo llevó hacia Cusco, porque por acá pasó con dirección al Cusco. Y no solamente regaló a su hija, sino también regaló provisiones, le regaló hombres, le dio asémilas, y así avanzó hacia el sur. Igual cuando llegó a los chancas, a los huancas, lo recibieron apoteósicamente a Pizarro. Lo recibieron de la mejor manera. Entonces, cuando llegaron a Cusco, que era capital de Tahuantinsuyo, no hubo resistencia. Apenas mínimo hubo con la resistencia del Inca Cahuide, ¿no? De Banco Inca, etcétera, ¿no? Y lamentablemente no hubo resistencia y el imperio incaico sucumbió así fácilmente ante los españoles. Ahora, hay que tener en cuenta, queridos alumnos, cuando llegaron al Cusco,
Ojo, hemos visto, ustedes me han indicado, Pizarro y Diego de Almagro llegaron al Cusco. Luque, que era el curita, ya no llegó al Cusco, murió ya de viejito. Entonces el Tahuantinsuyo se repartieron entre Pizarro y Almagro. Pizarro del Cusco al norte y Almagro del Cusco al sur. Ahora, cuando Almagro fue al sur, pensó que también iba a encontrar oro, pero no encontró oro, no encontró oro. Y cuando regresó, en este caso a Cusco, le dijo Pizarro, ¿sabe que en el sur no hay oro? Pizarro pues se negó. Le dijo, no, pues acuerdos, acuerdos, tu problema es si no hay oro, no es mi problema, mi querido socio. Y se dieron las guerras civiles. Hay que recordar ahí que Pizarro lo mata a su socio, lo mata a Almagro. Y se escapa de Cusco, va por Jauja, Junín, Tarma, ahí funda también la capital del Perú, y luego piensa que no era propicio y va a fundar, en ese caso, Lima como capital del Perú. Y en Lima, pues ya saben ustedes, Almagro el Mozo, el hijo de Diego de Almagro, va y lo mata al pobre Pizarro. Hicieron las guerras civiles. Y todo por la ambicia de oro y plata, ¿no? Eso como referencia histórica, ¿ya chicos? Muy bien, vamos a continuar. Acá vemos en este caso los medios de expresión literaria, reitero, fueron las coplas, cantares, romances, los romances en este caso, y en este caso lo más importante que son las crónicas, ¿no? En este punto encontramos que expresaban sentimientos diversos, odios, amores, alegrías, etcétera, ¿no? Son sentimientos de los soldados, poetas, funcionarios, misioneros y nativos quienes narran, describen a veces con objetividad lo que ven y otras exentos de fantasía. Siguieron por lo general el arte menor y evolucionaron de lo festivo a lo satírico, a la crítica, ¿no? Luego funestos y asiagos apasionados. Reitero, chicos, esta es la copla, la primera muestra literaria con la llegada de los españoles. Esta copla que escribió un soldado de Pizarro, Juan de Saravia, que va dirigido al gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos. ¿Ya? Es la primera copla que se encuentra en tierras americanas, ya en la cual vamos a encontrar a un español haciendo literatura. Es la primera copla. Esta es copla, ¿ya chicos? Copla, que es corto, breve. En este caso, este soldadito sí era pues culto. ¿Por qué, profe? Porque tenía rima. Este gobernador, fíjense, termina en dor, recogedor, termina en dor, entero, termina en ero, carnicero, termina en ero. Fíjense, tiene rima, ¿no? Tiene rima. Entonces, era un soldado culto, de alguna manera. Muy bien. Dentro de hemos visto, chicos, de estos tres formas de hacer literatura que hemos visto acá, las coplas, los romances y las crónicas. De esos tres, lo más importante son las crónicas, ¿ya? Esto es lo más importante, las crónicas. Eso es lo que vamos a platicar ahora, las crónicas. Las crónicas se plasmaron diversos acontecimientos de la conquista y el coloniaje. Se preocuparon sobre todo en plasmar aspectos históricos. O sea, los cronistas van a plasmar temas netamente históricos. ¿Ya, chicos? Eso es importante tener en cuenta. Ahora, los cronistas van a ser españoles, va a haber indígenas y van a haber mestizos. ¿Ya? Españoles destaca Pedro Cieza de León y Juan de Betanzos, ¿no? En los indígenas, Felipe Guamán Poma de Ayala. Cuando decimos indígenas, chicos, ustedes piensan, profe, nos referimos en este caso a los incas. Eran profe, pero los incas, ya los incas se ponían el nombre de Felipe, no. Saben ustedes, de acuerdo a la historia, que cuando los españoles pensaban que nosotros, bueno, vamos a considerar, los incas eran personas sin alma, ¿sí? Sin alma. Y cuando los bautizaban, les iban poniendo nombre así de Felipe, Mateo, Marcos, Juan, etc. Nombre por lo común de los apóstoles de Jesús el Cristo. Por ejemplo, a Atahualpa, recuerdan ustedes, Atahualpa fue condenado a ser quemado vivo. Eso fue la condena que le dieron los españoles.
a ser quemado vivo. Y él recibió el bautismo y le pusieron el nombre de Juan Santos Atahualpa. Y le cambiaron la pena de muerte por ahorcamiento. O sea, entre ser quemado vivo y ahorcado, pues seguramente el ahorcamiento es menos doloroso, ¿no? Porque se dice que morir quemado es lo más atroz, ¿no? Bueno, entonces recibió el bautizo y lo cambiaron la pena de muerte. Entonces, a los incas los iban poniendo su nombre en este caso de las santas, de los santos, de los apóstoles, a medida que iban bautizando. Ahora, este inca era profe, pero este inca sabía escribir y leer, no. Este inca, en este caso Felipe Guamán Poma de Ayala, que es el cronista indígena, hizo este tipo de retrato que vemos acá. Este tipo de retrato. Él más o menos hizo 300 tantos, exactamente no me acuerdo, pero eran más de 300 imágenes que él lo observa y lo va a dibujar. Él lo plasma, lo dibuja. Aquí vemos a un curita, acá un español, acá un inca, ¿no? Seguramente está recibiendo el bautismo, considero, ¿no? Y también encontramos a los cronistas mestizos, en este caso Inca Garcilaso de la Vega y Blas Valera. Ahora, de estos cronistas, mis queridos alumnos, el más importante de todos es Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Inca Garcilaso de la Vega, el mejor cronista de la literatura de la conquista. Muy bien, continuamos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Para avanzar. Claro, profesor. Todo claro. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Seguimos entonces. Si hay cualquier duda, con confianza, por favor, no tengan temor de preguntar. Entonces, vamos a hablar del Inca Garcilaso de la Vega. Profesor, ¿Ya? profesor, Dime, hijo, dime, te escucho. Dime, te profesor, escucho. sale entrecortado, profesor, mi señal, por eso que no puede estar en la sala de clases, pues. Ah, se te corta el audio. Se corta, se corta. Sí, va, viene la señal, Ah, profesor, por eso que no ya, puedo ya. estar así, por eso que salgo yendo cada rato. Ya, ¿te saca de clases también? ¿Te saca del Zoom? Sí, profesor, sí. Ah, ya. Te pregunto, Sí, hijo, profesor. les pregunto, ¿todos me escuchan así entrecortado o algunos nomás? Yo le escucho bien, profesor. No, profesor, Yo le lo escuchamos. escucho, De mí yo lo sale escucho entrecortado perfecto. y ahí mandó ¿Me un escucha bien, comunicado profe? la señorita Leslie que no, A ver, hijo, correcto. Dime una consulta, mi querido alumno, que me estás diciendo que se te corta. ¿Me escuchas, por favor? ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando, por favor? Parece que se fue su audio, se fue el audio nuevamente. Profesor, creo que tiene una señal sale como si pésimo, estarías creo. tomando agua, profesor. Ah, ya, ya, ya. Te entiendo. Ahora te pregunto, Hay rato que antes, sale claro y hay rato que sale entrecortado. correcto. ¿En tercer año también asistías a clase tú? ¿En tercer año tenías clase con nosotros o recién en cuarto te has incorporado? Se le fue, creo, Parece, la señal. parece que no me copia la señal. Sí. Eh, sí, por ahí un poco tenía este tema de la duda. Bueno, les comento a ustedes, ¿no? Si consultaba yo con un señor que me decía, justo acá una alumna también acaba de escribir un tema que se le terminó sus megas. Me dicen que el Zoom consume más megas que el Meet. Antes teníamos clase en Meet y no teníamos ese problema, pero vamos a analizar esto. La idea es que ustedes no sean los perjudicados, más al contrario, sean los beneficiarios, ¿no? A ver, vamos a ver cómo nos va. Claro. Muy bien, chicos. A ver, seguimos entonces. Ojalá que se pueda restablecer. Sí, otra vez es por la línea que va, viene, va, viene. Ese es el problema del Internet, sobre todo el Internet. Bien, cuando hablamos en este caso de Inca Garcilaso de la Vega, queridos alumnos, eh, vamos a indicarlo. A ver, si alguno de ustedes, por favor, para seguir con el tema, si tiene cualquier inconveniente, me escribe en el chat y este chat lo voy a reportar también igual a la señorita Leslie, ¿ya? Para poder analizar este tema y poder mejorar nuestro servicio. Bien, les decía, en este caso vamos a platicar de Inca Garcilaso de la Vega. Su nombre completo fue Gómez Suárez de Figueroa,
eran profe. Nacimiento en Cusco. O sea, nació en Cusco, pero acá hay algo histórico, vamos a ver, ¿ya? Su defunción, este señor se fue a España, ¿no? Y falleció a los 77 años. Escritor, historiador, ya sabemos que es peruano. Uno de los primeros, en este caso, primeros mestizos que van a nacer en nuestro país. Y cuando hablamos de mestizos, ya sabéis, cruce de dos sangres, la sangre indígena inca con la española, ¿no? Cruce de dos sangres, surge el mestizaje. Y Inca Garcilaso de la Vega se considera como uno de los primeros mestizos que nacieron en esas tierras. Ahora, acá decimos, su nombre de su madre fue Isabel Chimpuoclio, ya, Isabel Chimpuoclio. Fíjense el nombre, Isabel, ya es nombre español. Chimpuoclio, ojo, esta mujer fue una ñusta incaica, es decir, era de sangre real, ¿sí? Sus padres fueron el capitán extremeño Sebastián Garcilaso de la Vega y la princesa Isabel Chimpuoclio. ¿Está claro? Gómez Suárez de Figueroa vivió, pues, en este caso su nombre inicial, ¿no? Vivió sus primeros años en Cusco y se vino luego a vivir a España. Bueno, posteriormente su papá se casó con Luisa Martel de los Ríos y su mamá se casó con Juan de Pedroche. Ahora, hay que tener en cuenta algo interesante acá. Inca Garcilaso de la Vega recibió una buena educación en Cusco. Él estudió en el Colegio de Indios de Cusco, así se llamaba el colegio, Colegio de Indios Nobles en Cusco. Obviamente, por su papá era un capitán español y su madre fue una ñusta incaica, o sea, de sangre real. Entonces tuvo una buena educación, no solamente de parte de los preceptores españoles, sino también incas, porque al Inca Garcilaso de la Vega le enseñaron dos incas, dos generales incas que sabían mucho de la historia incaica, uno que se llamaba, había bautizado Juan Pichuta y el otro se llamaba Chauca Rimachi. Chauca Rimachi y Juan Pichuta le enseñaron al Inca Garcilaso de la Vega cómo fue el Tahuantinsuyo antes de la llegada de los españoles. ¿Sí? ¿Cómo fue el Tahuantinsuyo? Gracias a él conocemos muchas historias, muchas leyendas, muchos mitos incaicos. Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo lo conocemos gracias al Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya, chicos? Sus obras, ¿qué obras escribió Inca Garcilaso de la Vega? Escribió, por ejemplo, La Florida del Inca, Los Comentarios Reales de los Incas, Historia General del Perú, la segunda parte de los Comentarios Reales, Diálogos de Amor, ¿no? Y Genealogía de Garci Pérez de Vargas. Ahora hay que tener en cuenta que Inca Garcilaso de la Vega, más o menos a los 20 años, se va a España. Se fue a vivir a España. Y se fue a reclamar la herencia de su papá. Y sus medios hermanos allá en España simplemente le negaron. Dijeron, pues, ¿cómo sabemos que eres hijo de mi padre, Sebastián Garcilaso de la Vega, ¿no? Bueno, igual se quedó. Él estuvo de acuerdo, ojo chicos, él estuvo de acuerdo con la conquista española. Él dijo, estoy de acuerdo. En buena hora se hizo la conquista. Acá un poco comentamos de los comentarios reales, ¿ya? La primera parte, porque este libro está dividido en dos partes, la primera y segunda parte. La primera parte, publicada en Lisboa, Portugal, en 1609, en la que hace una descripción geográfica de la fauna, flora, costumbres del antiguo Perú, ¿no? Acá también narra el origen de los incas, su religión, su organización de gobierno en paz y en guerra, hasta la llegada de los españoles. Busca regir a otros cronistas, proyecta su personalidad como autor competente, manifestando su dominio del quechua y su doble origen inca y español. Y la segunda parte se publicó con el título Historia General del Perú, ¿no? Trata de la conquista del imperio de los incas y las guerras civiles entre los conquistadores. Motivación psicológica de Garcilaso radica en la intención de reivindicar la figura de su padre. Ya saben ustedes que ese fue seguramente un sanguinario, ¿no? Calumniado ante los personeros de la corona durante las guerras civiles entre los conquistadores. Muy bien, chicos. A ver, un poco comentamos el tema de Inca Garcilaso de la Vega. Como hemos dicho en la primera parte narra historias muy interesantes, ¿no? Narra historias interesantes. Reitero, la primera parte narra, por ejemplo, lo que fue antes de la llegada de los españoles.
A ver, queridos alumnos, pregunto, ¿ya? ¿Ustedes sabían cómo era el parto en la época incaica? ¿Cómo era? ¿Dónde las mujeres daban luz? Había Con una partera. parteras, muy bien, ahí dice parteras, comadronas, habían hospitales, centros de salud. ¿Cómo creen que era el parto No, durante con parteras. del incanato? ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Con comadronas, profe, en su casa. Ya en su casa, atendida por las comadronas, dicen. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? A ver, chicas, ¿dónde están las chicas? En esa clase están todos los varones nomás. A ver, chicas, ¿qué dicen ustedes? ¿Podría repetir, Estaban profesor? con partera, profesor, en sus Ah, casas. ya, en sus casitas, ¿no? Muy bien, hay un pajarito que está llorando por ahí. ¿Y las demás chicas, a ver? Quiero ver si están en clase o que nos han abandonado. Igual profesor en sus casas, Mm, comadronas, Ajá, muy parteras. bien. Gracias. Igual, profesor, como en sus casas. Muy bien, Noemí, Rosario. Gracias, Emerson. A ver, ¿qué dicen los demás? Daisy, Lisette, ¿estás ahí? Daisy. Sí, Gladys, ya. profe, sí estoy. Ah, ok, hija. Te preguntaba cómo era el parto en los incas. ¿Cómo crees que era el parto? Bien. Ni idea, profe. No sé cómo sería. No viví en esa Disculpe, época. profe, no la he entendido. Ah, Disculpe. ya. Muy bien, hija. Correcto. Ahora sí, le voy a explicar ya cómo era el parto en los incas. Cómo daban luz las mujeres incas. Acá hay algo interesante, queridos alumnos. Pero quiero que me presten atención, sobre todo las mujercitas. Ya en clase que están. A ver, las mujeres incas, dice, a ver, hay alguien que está con el micro prendido, por favor. Ah, gracias, hijo, gracias, muy bien. Las mujeres incas daban a luz de esta manera. Dice que la mujer inca cuando ya sentía los dolores, se iba al borde de un río, se iba sola, sin marido, sin nada, sola. Obviamente llevaba sus pañales seguramente y llevaba un hueso para cortar el cordón umbilical y daba a luz al borde de un río. Luego lo bañaba bueno, en la costa el agua es tibio, ¿no? Pero en las sierras el agua es fría. Lo bañaba y menos su huma o menos su cabeza no lo mojaba. Y regresaba a su casa ya envuelto con el bebé en pañales. Esa era la costumbre de los incas, como daban luz. No había comadronas, no habían centro de salud, nada por el estilo. Ahora, hay otro tema interesante que tenemos que saber. ¿Cuál es el tema? El tema es la siguiente. Eh, Cuando daban luz las mujeres, después de a un año, las mujeres lactaban a su bebé sobre una banca, ¿sí? Es decir, el niño ya cuando sabía más o menos sostenerse, bien chicos, seguimos. Entonces le decía, ponían una banca y en esa banca lactaban a su criatura. El niño tenía que lactar parado, no echado,
sino parado. Obviamente el niño, cuando el niño de un año, año y medio, parado, cogido del pecho de su madre, se cansaba. Y obviamente cuando su estómago estaba llenito, pues lo dejaba de lactar. Porque estar parado también cansaba, ¿no? Pero ya saben ustedes lo que no pasa ahora, ¿no? Vemos cómo educamos a nuestros hijos. Tienen 1 año, 2 años, los tenemos ahí bien cargaditos, lactándolos. Pues la mamá ya quizás ya no tiene ni leche, pero el niño sigue chupando el pecho de la madre. Los incas hicieron con un solo propósito. ¿Y cuál era el propósito, dirán ustedes? De que el tema de comer debe esforzarse la persona. Es decir, el niño pues, desde los primeros años de su vida tiene que esforzarse para poder comer. No como ahora, pues los niños lo tenemos ahí bien mantenidos, ahí bien cargaditos de los pies, ahí bien echaditos, y como los chanchitos ahí tiraditos lactando. Y los incas en esa parte eran muy sabios, queridos alumnos. Seguramente no lo digo, pues así crían a sus hijos, ¿no? Pero sí nos enseñaron de esa manera. Nos dieron esa cátedra, cómo se debe educar a los hijos. Recuerden que los incas dieron 3 preceptos, el Amasúa, Mayuya, Maquella. No seas mentiroso, no seas ladrón, no seas... A ver, primero, Amayuya. ¿Qué quiere decir Amayuya? Yuya. A ver, chicos, ayúdenme. No mentir. No mentir, muy bien. Amasúa. No robar. No robar. Y Amaquella, no No seas... matar. No ser. matar, No ser seas... flojo. No seas ocioso. Ocioso. No seas ocioso. Esos 3 preceptos funcionaron para los incas, ¿no? Entonces, la ociosidad fue un tema que los incas combatieron desde la niñez, desde la niñez. Chicos, entonces, eso nos enseñaron los incas. A ver, otra crónica más que por el tiempito que tenemos les voy a compartir. ¿Ustedes sabían que Pizarro no sabía leer? ¿Sabían ustedes ese tema? Pizarro no sabía leer ni escribir. Ahora, ¿y cómo se sabe eso, no? Se dice que cuando Atahualpa estuvo en prisión en Cajamarca, siempre había un soldadito que le cuidaba, día y noche, siempre hacían turno, sean guardia, ¿no? Y un día se dice que a un soldado le dice, ya Atahualpa más o menos seguramente ya entendía, le dice al soldado que le cuidaba, le dice, ¿me puede escribir en una hoja la palabra Dios? Entonces, este soldado escribe palabra Dios en una hoja, Atahualpa lo mira, lo lee y se lo guarda. Tiempo después entra Pizarro y le dice, Pizarro, ¿puedes leer qué dice esta hoja? A lo que Pizarro al ver la hoja simplemente no pudo responder. Atahualpa sacó una conclusión. Atahualpa pensaba de que la cuestión de leer y escribir era cuestión divina, o sea, era cuestión de Dios. Pero cuando observó que Pizarro no sabía, en este caso, no sabía leer, dijo, el tema de leer y escribir no es cuestión divina, es cuestión aprendida, es tema aprendido. Y ahí se pudo comprobar de que Pizarro era analfabeto, no sabía leer ni escribir. Eso no dicen, ojo, no dice su profe, lo dice las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega. Chicos, bien, no sé si habrá alguna pregunta hasta acá, mis queridos alumnos. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No puedo hablar, profe. Bueno, profesor, la verdad que estuvo muy entretenida su clase, la Por el verdad. momento no Muy tengo. entretenida. Todo entendí, profe. Todo entendí, profesor. Su Todo, clase es muy todo entretenida, muy entendido, entretenida. profesor. Muy bien, chicos. Muy bien, queridos alumnos. Entonces, nos vamos a quedar a este punto, ¿ya? Agradecerles a ustedes su tiempo, su buena paciencia, y ya nos encontramos la próxima clase. Un bonito fin de semana, cuídense y que les vaya súper esta semana.
queridos alumnos. Buenas noches. De igual manera, profe. Profesor, igual manera, profesor, una buena noche. Lo mismo, cuídense, lo mismo a ustedes, queridos Buenas alumnos. noches, profe. Hasta luego, Profesor, hasta cuídate. luego. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, chao. Hasta luego.